Creo que ya podemos iniciar. Sean todos bienvenidos, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta charla programada por IntelliJuris en el marco de el curso que hemos preparado para el examen de acceso al servicio exterior. Gracias por su interés en esta charla. Les cuento que vamos a tener una charla, ahora sí, el comisionado Joel Hernández y yo, porque la senadora Ruiz Massieu nos avisó en último momento. Desgraciadamente no vamos a contar con ella hoy. Tuvo un llamado dentro de su comisión frente a la Secretaría de Economía y no vamos a contar con su participación. Pero bueno, ¿Qué más que tener aquí, estar acompañada con el comisionado Joel Hernández, que es un experto tanto en la teoría como en la práctica en el tema del servicio exterior y lo que es todo es la política exterior del Estado mexicano. El comisionado Hernández está en su segundo mandato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue reelecto por la Asamblea General para un segundo periodo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido representante de México en diferentes frente a organismos internacionales, consultor jurídico. Es miembro del Servicio Exterior, cónsul adscrito en Nueva York, representante alterno ante organismos internacionales en Viena. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Con una amplia carrera diplomática, y es un gusto y un honor que haya aceptado Joel estar en este evento con nosotros. Entonces, lo que pensamos hacer es pues generar una plática, un diálogo entre nosotros sobre el tema del servicio exterior, sus características, sus mitos, sus realidades y también cómo se construye la política exterior de un Estado, en este caso el Estado mexicano, desde lo que es el Ejecutivo con la participación del Senado. Entonces, bueno, Joel, sin más, podríamos empezar con estos temas, ¿no? O sea, ¿qué es el servicio exterior? ¿Qué es la importancia de los actos diplomáticos de un Estado? Te damos la voz, si quieres empezamos a hablar de estos temas generales y ya luego puntualizamos. Sí, con mucho gusto. Le agradezco mucho a la profesora Gabriela Rodríguez esta invitación a tener esta charla de cara al próximo concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Y es una buena noticia para todos los estudiantes y los estudiosos de las relaciones internacionales que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya abierto una convocatoria de ingreso a la rama diplomático-consular y a la rama técnico-administrativa. Como sabemos, el Servicio Exterior Mexicano es el más antiguo servicio civil de carrera. Se establece casi inmediatamente después de que México consuma la independencia y durante muchos años fue el único servicio civil de carrera. Poco a poco, la institucionalización democrática de nuestro país ha avanzado en el establecimiento de otros servicios civiles de carrera. Pero sin lugar a dudas, el SEM es el más antiguo. Y ha evolucionado a lo largo de los años. Se ha tenido que adaptar a diversas circunstancias, a las del momento que le toca vivir, con un único propósito. El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo de funcionarias y funcionarios que representan al Estado mexicano en el exterior, que representan los intereses del Estado mexicano, pero también de sus nacionales. No solamente es representar los intereses nacionales, algo muy importante es velar por el interés de aquellas personas que viven en México, de nacionalidad mexicana, que viven fuera de nuestro país. En los últimos 30 años, México se ha convertido en un país de migrantes. Hoy alrededor de 8 o 10 millones de personas
de origen, nacidas en México, viven solamente en Estados Unidos, y eso ha significado que el 50% de la plantilla de funcionarios de carrera del Servicio Exterior Mexicano se encuentren adscritos a uno de los 50 consulados en Estados Unidos. Esto para abrir boca, profesora, y poder tener aquí una conversación tratando de que podamos tocar aquellos temas de interés para la gente que está planeando tomar el examen de ingreso. Muchas gracias, comisionado. Joel, una pregunta, o sea, en tu caso, ¿qué es lo que te llamó la atención o qué te llevó a tomar la decisión de ingresar al servicio exterior? Creo que al final la experiencia personal ilustra mucho, ¿no? Sobre lo que significó para ti, por qué te pareció un buen lugar para desarrollarte profesional. ¿Qué fue lo atractivo, lo que viste atractivo del servicio? Gracias por la pregunta, me vas a poner un poco nostálgico. Ingresé al servicio exterior hace 30 años, 1992, y el motivo que me llevó a tomar el examen es que aspiraba a poder desarrollarme en el área de Derecho Internacional Público. Mi formación anterior al ingreso al servicio exterior era de Derecho Internacional Público, y observé que el derecho internacional público es un instrumento, una herramienta fundamental en la política exterior. Y era entonces en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el servicio exterior, donde podría hacer esa contribución. No olvidemos algo muy importante, y es que la política exterior de México se ha caracterizado a lo largo de los años en estar fuertemente arraigada en los principios de derecho internacional. Pero lo cierto es que pasó un buen número de años hasta que pude estar en la oficina jurídica por excelencia de la Cancillería, la consultoría jurídica. Ingresé en el 92, mi primer adscripción fue en el Consulado de México en Nueva York, una experiencia única y fascinante, podríamos hablar luego de eso. De ahí tuve un traslado a Viena, donde fungí como representante alterno ante los organismos internacionales con sede en Viena. Un regreso a México, a la Dirección General de Naciones Unidas, y posteriormente llegué en el año 2005 como consultor jurídico adjunto. Y creo que ahí, en ese momento, en 2005, 13 años después de haber ingresado a la carrera, se hizo realidad este sueño de trabajar en la consultoría jurídica. El sueño se hizo realidad en dos veces, no solamente en estar en la oficina, sino además en tener como jefe a un espléndido jurista, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, el consultor jurídico en el momento quien me invitó a ser su adjunto, y tengo que decir que fue una de las épocas más satisfactorias que tuve en la carrera, trabajando al lado del embajador Gómez Robledo, y de cual aprendí mucho. Lo que quiero transmitir es que uno puede tener un objetivo al ingresar al servicio exterior, pero lo cierto es que la carrera es muy dinámica y uno tiene que saber adaptarse. Entonces, no solamente puede uno estar en una sola área de especialidad, sino que tiene que tener esta disposición para adaptarse a otras áreas de trabajo según sea necesario. Para usar el cliché, no hay camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así es como todos los miembros del servicio exterior han ido construyendo una carrera, mucho sobre la marcha y sobre las necesidades particulares que se van presentando. Gracias. Entonces, tú dirías que lo que uno va construyendo y caminando, por un lado, responde a las necesidades del servicio, ¿no? O sea, como tú bien señalaste, la posibilidad de estar en diferentes lugares, pues en parte fue, o en gran parte, por las necesidades que se presentaban en el servicio. Y por otro lado, pues ya es que vas acumulando experiencia en diferentes áreas, que al final contribuyen
a tu formación y que al final des un mejor servicio, ¿no? En ese sentido, dentro del servicio exterior. Y en ese proceso, digo, actualmente estás en la Comisión Interamericana. Entonces, también eso te ha abierto como otras oportunidades, ¿no? Ser parte del servicio exterior, en ese sentido, te ha abierto la oportunidad de estar ahorita en la Comisión Interamericana por esa experiencia acumulada, ¿no? Creo que tú has tocado dos temas muy importantes que quiero destacar para información de quienes nos acompañan. Uno, este término acuñado al cual se recurre frecuentemente, que es el de las necesidades del servicio. En efecto, uno tiene que irse adaptando a las necesidades del servicio, pero también en el desarrollo del servicio exterior mexicano, esta frase, necesidades del servicio, no se entiende, no debe de entenderse como una facultad discrecional de la autoridad para poder disponer de la vida de las personas. Porque pensemos que hay una característica principal de un funcionario o funcionaria del servicio exterior, que no está en México. A un funcionario o funcionaria del gobierno que vive, trabaja en la Ciudad de México, los traslados, pues a veces son en el mismo edificio o de un edificio de una dependencia a otra. Pero aquí estamos hablando de un cambio de un país que implica la movilización de toda una familia. Y eso es muy complejo porque vamos a través de los años haciendo nuestras familias y los hijos tienen también aquí un peso que soportar en función de la movilidad de los padres. Entonces, existen las necesidades del servicio, no son discrecionales, sino van acompañadas de una debida consideración de situaciones personales de los miembros del servicio exterior, como son la situación familiar, la edad de hijos, e inclusive hoy en este mundo que vivimos de inclusión, el servicio exterior es muy cuidadoso para poder adscribir a parejas del mismo sexo. Tenemos ya en el servicio exterior compañeros o compañeras, ambos miembros del servicio exterior mexicano del mismo sexo que son parejas, son cónyuges, y que la comisión debe de tener en cuenta, la comisión de personal del servicio exterior debe de tener en cuenta al momento de la movilidad. Ahora bien, ¿por qué aspiré a postularme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es un puesto en donde yo actúo a título individual, como experto individual. No recibo instrucciones del gobierno mexicano. Una de las características es la imparcialidad en el puesto. Y para eso tuve que separarme del servicio exterior, para mantener esa imparcialidad y esa neutralidad. Pero la decisión obviamente está muy vinculada con la carrera. Y para mí lo importante era que en un momento de mi carrera, era importante llevar a cabo una revisión de mis propios planes personales, una necesidad de refrescar, una necesidad de abrirme otros espacios, pero también dejar el espacio que ocupaba para las nuevas generaciones y así llevar a cabo una renovación generacional. Pensemos simplemente que hoy la ley del servicio exterior prevé una jubilación a los 70 años. El promedio de ingreso al servicio exterior es de 30 años. No hay límite de edad, pero el promedio son 30 años. Si las personas han hecho su plan de vida, el plan de carrera en el servicio exterior hasta los 70 años, son 40 años de servicio. Es realmente un reto para las personas en lo individual, pero para la institución
mantener a alguien altamente motivado, con productividad y con rendimiento por 40 años. Y ahí es donde yo creo que uno tiene que hacer evaluaciones personales de manera muy frecuente para saber qué es lo que está haciendo. Y si lo que está haciendo está bien, y si uno sigue siendo productivo. Y si no, en dónde puede encontrar otro espacio. Fue por eso que tomé yo la decisión, lo solicité al entonces subsecretario Miguel Ruiz Cabañas, que me postulasen para la Comisión Interamericana, en donde yo creo que puedo aportar mi experiencia diplomática, sobre todo porque fungí como representante permanente de México ante la OEA del 2011 al 2013, entonces tengo una percepción del trabajo de la Comisión como representante de México y que ahora he complementado con otra visión de la Comisión como miembro de la Comisión, en donde, repito, lo que busco aportar es mi experiencia diplomática y mi conocimiento del derecho internacional. Gracias, Joel. Pues yo creo que todo lo que comentas es muy interesante. Recuerdo inclusive en relación con lo que decías de, bueno, el costo que tiene para las familias, las parejas, que uno lo estén moviendo, que tiene que ser algo que tiene que ser tomado en cuenta. La última reforma que se hizo a la ley del servicio exterior refleja un poco esto, ¿no? O sea, hubo muchos cambios en temas de jubilación, en temas de género, de movilidad, donde se atiende y se ve más a las personas, ¿no? La importancia de efectivamente que estén contentas, que sean productivas, que se vean apoyadas en el ejercicio del servicio, porque al final son las personas quienes realizan, ¿no? O sea, cuando hablamos del servicio exterior, pues son los funcionarios que están adscritos a una función especial, quienes realizan el servicio y buscamos que sea de la mejor manera. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el perfil de alguien o debería de ser o cuáles son las necesidades, tanto el perfil de necesidades de una persona que quiere ingresar al servicio? O sea, tú eres un abogado, yo en muchas ocasiones escuché de tu parte, también de Gómez Robledo, de otros, necesitamos más abogados, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro del servicio, pero pues, ¿cuál es el perfil? O sea, ¿basta con ser abogado? ¿Hay otros perfiles probables? O sea, ¿cómo ves ahorita en este mundo tan globalizado y que todo está tan interrelacionado, ¿no? O sea, todas las materias están tan interrelacionadas, como cuál sería el perfil que debería de tener un aspirante. Gracias por esa pregunta. Y las y los abogados siempre vamos a pensar que necesitamos más abogados porque estamos convencidos de que esa es la vocación del servicio exterior. Lo cierto es que hay dos características que debe de cumplir un perfil. Uno de índole académico, otro de índole personal. De índole académico, no está nuestro servicio exterior, la ley, no está regida por la especialidad académica específica. El servicio está abierto a toda persona que tenga una licenciatura. Y aquí ha habido colegas que vienen de todo tipo de licenciatura, arquitectos, ingenieros, veterinarios. La mayoría son egresados de las carreras de Relaciones Internacionales. La gran mayoría es natural. Yo creo que desde un punto de vista académico, más allá de la licenciatura, lo que se requiere es un conocimiento muy amplio de las relaciones internacionales y del papel que México juega en el concierto internacional hoy en día. Esa claridad sobre lo que es el mundo, pero sobre todo lo que hoy por hoy es México y su proyección al exterior es lo que debe de guiar la parte académica. Una parte muy importante es el perfil personal. Y aquí la primera característica debe de ser un perfil de una persona que pueda ajustarse
rápidamente a los cambios. La carrera está llamada a la movilidad, a veces muy frecuentemente, que aunque hoy el mundo globalizado nos hace que los países se parezcan mucho uno al otro, sobre todo en términos de satisfactores, pero cada cambio en sí mismo, cada mudanza, representa un reto de adaptación. Las personas tienen que tener una gran facilidad de adaptarse. Segundo y muy importante, deben de tener una auténtica vocación de servicio público. Es una carrera que se debe a las personas, a las y los mexicanos, y que es para servir a las y los mexicanos. Esto se hace de distintos frentes, desde el aspecto consular, o bien en una embajada o misión diplomática, o bien una misión ante organismo internacional. Pero en todo momento, lo que un miembro del servicio exterior debe tener en la mente es cómo su trabajo va a beneficiar a los connacionales. Y un tercer elemento que me atrevo a señalar es la de resiliencia. Tenemos que ser muy resilientes, porque los cambios son frecuentes y las condiciones a veces pueden ser adversas. Por ejemplo, hoy me pregunto por la seguridad de mis colegas que están en Ucrania, en un momento en donde hay una gran tensión internacional. Hace unas semanas me preocupaba yo por la situación de mis colegas que están en Addis Abeba, en nuestra embajada en Etiopía. Pero muy frecuentemente, en un mundo amenazado por los desastres naturales debido al cambio climático, también encontramos situaciones en donde las personas están expuestas a estas contingencias, como todo el mundo, pero sobre todo tienen que estar preparados para ayudar a los nacionales que están residiendo en su país. Es lo que puedo imaginar que pasa por la mente de la Embajada de México en Ucrania, como la de Etiopía, estar siempre preparados para esa adaptación. Sí, definitivamente ya ahora no solamente son los temas cotidianos, ¿no? De trabajo, sino estas situaciones extremas que se pueden presentar. Mencionaste dos representaciones de México en dos países que podríamos pensar que son lejanos, ¿no? O sea, para nosotros, ¿no? Ucrania y Etiopía podríamos pensar. Te quiero preguntar en ese sentido, hemos visto como un incremento de la presencia en México de manera permanente, con un mayor número de misiones, representaciones, evidentemente, como mencionaste, consulados, viceconsulados en Estados Unidos. ¿Cuál es la relevancia y la importancia de esta presencia de carácter permanente? ¿Y cuál es el mensaje, si es que lo hay, por parte de México, de tener una mayor permanencia, una mayor representación permanente en cada vez más lugares en el mundo? Dividámoslo en dos universos. Uno, el ámbito consular, en donde hoy aproximadamente la mitad de funcionarias y funcionarios del Servicio Exterior mexicano están sirviendo en alguna plaza consular. Puede ser en algún consulado general, en un consulado de carrera. Hay 50 oficinas consulares en Estados Unidos, o bien en una sección consular. Nuestras embajadas todas tienen una sección consular. Y otra dimensión es la de las representaciones que tiene México en los países acreditados a nivel bilateral. Me refiero a las embajadas. Se me escapan los números, deben ser alrededor de 70, y que responden a los objetivos de política exterior que México ha trazado a lo largo de los años. Es de manera natural, por ejemplo, que haya una representación mexicana en toda América Latina. ¿Por qué? Porque es nuestra pertenencia principal.
pero lo mismo en razón de la proyección de México en el exterior. Hay una fuerte presencia de México en Norteamérica, una fuerte presencia en Europa y una fuerte presencia en Asia-Pacífico. Esto se explica por los intereses del país y de los nacionales, el flujo de comercio y de inversiones, el intercambio comercial y cultural que existe en esas regiones. De manera creciente han aumentado las representaciones de México en África, precisamente con el propósito de abrir nuevos espacios de diálogo político, pero también de proyección económica. En fechas recientes, en la administración pasada, me refiero, se abrió la última embajada de México en África, que es Ghana. Pero también en la administración pasada se abrieron representaciones en Medio Oriente, en los países del Golfo Pérsico. Kuwait, Qatar, fueron de las últimas embajadas que se abrieron. Es un reto enorme para el Estado mexicano abrir una representación. Implica grandes costos, una inversión fuerte, y tiene que hacer entonces la Secretaría permanentemente esta valoración costo-beneficio de abrir estas representaciones. Yo creo que un ejercicio importante que se debe de hacer de una manera bien informada y objetiva es una evaluación permanente de dónde México tiene una embajada, para mantenerla o inclusive, si es necesario, para cerrarla, si cambiaron las prioridades, y dónde están los otros espacios en donde debe de abrirse una nueva representación. Un último ámbito muy importante, está muy enraizado a la política exterior mexicana, son las misiones permanentes de México ante los organismos internacionales. Que las hay ante todos los organismos internacionales, a veces con misiones permanentes acreditadas ante un solo organismo internacional. Es el caso de la misión de México ante la ONU o la misión de México ante la OEA, o también ante una multiplicidad de organismos, como es el caso de la misión de México en Ginebra o la misión de México en Viena, pero también las hay, lo que llamamos representaciones duales, en donde además de ser una embajada, tiene que realizar funciones también de índole multilateral. Por ejemplo, en Italia, que es la sede de la FAO y otros organismos relacionados con la agricultura y la alimentación, durante muchos años fue una misión que servía para la relación bilateral con Italia como para la atención a los organismos multilaterales. En esta administración se nombra ya a un representante permanente dedicado exclusivamente a la FAO y los otros organismos. Sí, efectivamente, como mencionas, esto tiene que ver con una decisión de política exterior, ¿no? O sea, dónde quieres expandir tus relaciones, con quiénes, y la apuesta de México, que creo que siempre ha sido a pertenecer a esas instituciones, y la apuesta al derecho internacional. Entonces, estar presente de manera permanente para llevar a la mesa los temas que importan en la política exterior, ¿no? Al Consejo de Seguridad, a estos organismos especializados, y creo que cada vez como hay más temas globalizados, pues es muy importante tener una presencia constante en estos espacios de discusión. Joel, otra pregunta yo creo que está siempre en el aire es si cuando hablamos de política exterior, hablamos de una política exterior que es llevada a través de sus misiones y representaciones, es una política exterior del Estado o del gobierno, ¿no? O sea, como que siempre que hay un cambio de gobierno, hay algunos ajustes, los temas de interés cambian. Entonces,
cómo se relacionan, de qué estamos hablando cuando hablamos de política exterior del Estado mexicano. Esa es una pregunta recurrente, si lo que el país requiere es una política de Estado o lo que se tiene es una política de gobierno. Mi modo de ver, la concepción debe ser la de una política de Estado, pero la ejecución por mandato constitucional es una política de gobierno. ¿Por qué esta concepción debe de ser una política de Estado? Que tal y como señala la ley del servicio exterior representa al Estado mexicano en el exterior. Y para hacerlo, lo tiene que realizar a través de las instrucciones que gira el gobierno mexicano, el poder ejecutivo, pero teniendo en cuenta todos los actores y poderes públicos que integran el Estado mexicano. Hoy, por ejemplo, cada uno de los poderes públicos tienen una fuerte actividad internacional. Tanto el legislativo, desde hace tiempo hay comisiones parlamentarias, hay organismos parlamentarios, el Consejo de Europa, la Organización Mundial Parlamentaria, sede de Ginebra. El Poder Judicial, a su vez, también tiene una fuerte actividad internacional. Pero también hay una actividad internacional en los distintos niveles de gobierno, en el nivel estatal y en el nivel municipal. Y mucho depende también de la ubicación geográfica de estados y municipios. Mucho depende también, en ocasiones, de la migración que algunos de estos municipios o estados han tenido, sobre todo hacia Estados Unidos, para dictar su actividad internacional. Pero de la misma manera, los órganos constitucionales autónomos tienen una actividad internacional. Y hoy tenemos también una sociedad civil organizada, muy activa, muy pujante, que tiene también una fuerte presencia internacional. Y es ahí entonces donde creo que el diseño de la política exterior debe de ser una política de Estado que represente a todos los actores del sistema, pero que por ley, por mandato constitucional, tal y como lo dispone el artículo 89 de la Constitución, corresponde al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la ejecución de esa política exterior. Y aquí esta facultad constitucional tiene como correlativa la facultad que tiene el Senado de la República de llevar a cabo el examen de la política exterior que realiza el Ejecutivo. Aquí entonces se establece un diálogo entre Ejecutivo y Senado, Ejecutivo ejecutando la política exterior, Senado revisando esa política exterior y haciendo las recomendaciones que a juicio del Senado son importantes. Amén de otras facultades constitucionales que tiene el Senado en materia de política exterior, como la ratificación de embajadores, embajadoras, cónsules. Efectivamente, como mencionas, pues cada vez es más común que a diferentes niveles de gobierno y en diferentes instancias haya un área internacional. O sea, esto es el signo de los tiempos, ¿no? Tanto en el Poder Judicial como en municipios, en los estados, en las diferentes dependencias. Sí creo por el nivel de especialización y conocimiento de algunos temas, y hay algunos temas y cada vez más que no los podemos ver solamente desde el punto de vista interno. Por lo cual creo que es necesario una mayor preparación y conocimiento en estos temas, ¿no? O sea, como les digo en muchas ocasiones a mis alumnos, a ver, aunque no creas que es relevante o interesante el derecho internacional, estará presente de manera constante en tu vida, en tu desarrollo profesional cada vez más, ¿no? Y en el tema de la política exterior, pues como mencionas, debería de haber
algo que amarre todas estas actuaciones, ¿no? O sea, una política exterior de Estado, porque hay cada vez más movilidad, ¿no? Hay una diplomacia parlamentaria por un lado, algunos entes del Estado actuando a nivel internacional, entonces habría que ver cómo es que se junte esto. En relación con el tema de los nombramientos, no solamente la dirección de la política exterior, pues como lo establece la Constitución, el nombramiento de los embajadores y de ciertos representantes de organismos es una facultad personal del presidente, ¿no? En ese sentido, nuestra Constitución no lo obliga a nombrar a alguien del servicio exterior en principio. ¿Qué características crees que deba de tener un representante, ¿no? O sea, un embajador que envíe México por un lado, y cuál es el papel que juegue el Senado en este proceso interno cuando se requiere la aprobación del Senado para formalizar, bueno, además de lo que sea la negociación con el Estado sede, ¿cuál es el papel que debe de jugar el Senado? La primera parte de la pregunta es así. El texto constitucional le otorga al presidente de la República la facultad de nombrar a los representantes de México, embajadores y cónsules, y al Senado la facultad de ratificar. No está obligado el presidente de la República a nombrar a miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Pueden ser nombramientos de personas que no pertenezcan al SEM, lo que se conoce en el argot como nombramientos políticos. Y yo aquí a lo largo de los años he constatado que los nombramientos políticos, los nombramientos de gente que no viene de las filas del servicio exterior, han venido a dar muchas veces aire fresco al propio servicio exterior. Uno de los temores que siempre yo tuve es que nos volviéramos un servicio demasiado endogámico, en donde nosotros mismos nos nutriésemos de nuestras propias experiencias, pero no tuviésemos esa visión fresca externa. Y yo en mi carrera tuve dos jefes maravillosos que no venían del servicio exterior de carrera, una profesora muy distinguida del ITAM, Olga Pellicer, y en Nueva York mi jefe fue Jorge Pinto Mazal. Y ¿qué te puedo decir? Que de ambos jefes aprendí muchísimo, y uno con una visión política muy pragmática, la de Jorge Pinto, y otra con una mirada multilateral, la de Olga Pellicer, es sensacional. Entonces, son ejemplos que yo en particular me vi muy beneficiado, pero también lo pude constatar con otros nombramientos que se han hecho a lo largo de los años. Yo creo que aquí no hay un perfil específico que pueda yo decir que cuadra con el perfecto nombramiento. Me parece que algo muy importante es que a quien sea nombrado goce, es un prerequisito natural, de la confianza del presidente de la República, y también de quien sea secretario o secretaria de Relaciones Exteriores. Pero sí me parece también muy, muy importante que quien sea nombrado tenga un pleno conocimiento de las fortalezas y debilidades del Servicio Exterior Mexicano, porque el mayor número de funcionarias y funcionarios que van a acompañar a esa persona vendrán de la carrera. Y la carrera tiene sus particularidades, entonces hay que entender muy bien la naturaleza de los integrantes del servicio exterior para poder trabajar bien. Pero también hay que tener una claridad de cuáles son las potencialidades y las debilidades
de tipo administrativo que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay siempre cuando hablo de debilidades, me refiero a debilidades de tipo financiero. Siempre hay presiones financieras y no hay presupuesto que alcance. Esto ha sido histórico y así seguirá siendo. Es un servicio exterior muy austero, con grandes limitaciones. Entonces es muy importante que quien sea designado conozca muy bien cuáles son estas capacidades administrativas y estas carencias administrativas que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en resumen sea una persona que sume su experiencia, su trayectoria profesional, la que le permitió ser seleccionado por el presidente de la República para el puesto, que sume entonces a este capital humano que existe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Efectivamente, y yo creo que ahí el papel que juega el Senado es valorar estas características y ponerlas en juego, ¿no? O sea, para ver si efectivamente es la persona idónea por esas características, idónea también para el país al cual va a ser designado. Y como tú bien mencionas, al final, siendo la cabeza del órgano, pues estará sustentado por una serie de funcionarios que en muchas ocasiones ya están en esa adscripción mucho tiempo antes que ella, conocen cuáles son los aspectos puntuales, específicos que existen en la relación bilateral y que tenga esa capacidad de sumar, efectivamente, ¿no? O sea, esa apertura y esa capacidad de sumar. E inclusive la ley permite esa posibilidad de ingresar al servicio no desde abajo, ¿no? Sino alguien que tiene experiencia y todo, con la posibilidad que pueda acceder al servicio en un momento dado. Yo creo que nos has dado un panorama muy interesante y muy amplio del tema de la política exterior, lo que significa el servicio, lo que uno puede esperar ingresando al servicio y lo que el servicio puede esperar de las personas, esta vocación de servicio cada vez mayor y el conocimiento de diferentes áreas y capacidad de adaptación. Ahora, Joel, si alguien ingresa al servicio, ¿qué le ofrece en términos de capacitación? Diría, además de la experiencia y la práctica que va a tener donde se ha asignado, ¿qué procesos de capacitación ofrece el servicio exterior para estas personas, para alguien que ingresa al servicio? Bueno, en los últimos años ha habido un aumento de la oferta académica que brinda la Secretaría, que la coordina, la realiza el Instituto Matías Romero. No solamente con cursos presenciales, sino que aún antes de la pandemia empezaron a desarrollarse muchos cursos en línea. El Instituto Matías Romero tiene una asociación con UNITAR y con Diplo Foundation que proporcionan todo tipo de cursos en muchas materias, incluyendo cursos de idiomas, sumado a cursos de negociación, cursos en materia de consular. Es una oferta muy grande la que ofrece el Matías Romero y que se ofrece para que las personas interesadas las tomen de manera voluntaria. No es un requisito de ley que las personas tomen un curso u otro. Sin embargo, hay una motivación en tomar este tipo de cursos porque primero capacitan a las personas, segundo, los preparan para los concursos de ascenso. No olvidemos que este servicio exterior, el ascenso escalafonario se hace por concursos de oposición y entonces muchos de estos cursos están diseñados precisamente para preparar a las personas para sus exámenes de ascenso. Y adicionalmente
cuando se hace una evaluación del expediente en cada proceso de ascenso, si se otorga puntuación a los cursos que van tomando. Por otra parte, un componente que la Secretaría ha venido trabajando, ha venido manteniendo por más de 20 años, fue la de posibilitar a compañeras, compañeros a realizar maestrías en Derecho estadounidense. La Secretaría tiene acuerdos celebrados con la Universidad de Houston y con la Universidad de Arizona, que nos permitió enviar a 2 personas anualmente a una capacitación en Derecho estadounidense, y que en realidad dio grandes beneficios al servicio exterior, porque capacitó a muchos de los colegas que hoy sobre todo trabajan en áreas consulares, y que tienen conocimiento del derecho estadounidense para hacer mejor su trabajo. En otras oportunidades también la Secretaría ha otorgado becas para que personas de formación internacionalista puedan realizar también cursos de posgrado en el exterior. Es una oferta de programas acotada que pone la Secretaría a disposición de las personas de manera frecuente. Pero también es muy importante tener presente que la Ley del Servicio Exterior permite a sus miembros tomar ciertas licencias para separarse temporalmente del servicio y poder hacer entonces estudios de posgrado. No entro al detalle, no quiero aburrirlos de las 3 tipos de figuras de separación que existen, que muchos colegas buscan su propia formación de posgrado por su cuenta, y que la Secretaría les permite esta separación temporal para que lleven a cabo esta formación, y luego son reincorporados al servicio exterior. En relación con esto que mencionas de la posibilidad de separación del servicio de manera temporal, recuerdo una vez una discusión sobre la ley y la posibilidad de desarrollo real por parte de las mujeres. Te lo comento porque tiene que ver con esto de la separación. Al final, bueno, un poco las mujeres, si deciden ser madres, cuestiones, en muchas ocasiones el proyecto personal puede entrar en conflicto con el proyecto profesional. Entonces, quería preguntarte qué le ofrece en ese sentido el servicio exterior a las mujeres que pues pueden decidir esto, ¿no? O sea, y las labores de cuidado, ser madre, y bueno, lo cual ha sido muy claro en el tema de la pandemia, ¿no? O sea, cómo esto ha impactado en la vida de las mujeres. Entonces, ¿qué le ofrece en ese sentido a una mujer el servicio exterior, ¿no? Estas consideraciones. Es excelente pregunta. Y esta va dirigida creo que a la mitad de las aspirantes, porque generalmente es una proporción 50-50 hombres-mujeres quien aspira a ingresar al servicio exterior. Y aquí tengo que decir que la Secretaría ha hecho un esfuerzo por crear una política de género que apoye a las mujeres en su formación. Es una realidad que la paridad de género existe en los niveles iniciales al ingreso, pero luego a medida de que se asciende en el rango, disminuye el número de mujeres. Y esto tiene que estar muy directamente relacionado con esta condición de mujer, de madre, de cuidador. Y es ahí en donde la Secretaría debe de hacer más para apoyar a las mujeres. Hay una buena noticia en esto. Esta administración
adoptó una política exterior feminista que está precisamente encaminada a apoyar el desarrollo de las compañeras mujeres. Y esto, a su vez, es compartido por el Poder Legislativo en una reforma a la ley que está en camino, en donde existen disposiciones que van, que permean a lo largo de toda la carrera en las distintas etapas y que tienen el propósito de apoyar a las mujeres en su carrera. En algunas ocasiones con acciones afirmativas, pero en otras ocasiones simplemente con apoyos materiales que son requeridos por las mujeres. En la ley, ya desde la administración pasada, está prevista una ayuda a guarderías. No obstante, esta, hasta donde tengo entendido, no ha sido posible otorgar esta ayuda a guarderías para madres que están adscritas en el exterior por una cuestión presupuestal. Ya decía que nuestra Secretaría tiene un presupuesto limitado y austero, y esto ha impedido que se dé este apoyo a las guarderías. Pero está en la ley, está previsto en la ley, sujeto desde luego a la disposición presupuestal. Creo que aquí también sería muy importante que la Cámara de Diputados, al momento de de aprobar el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se considerasen estos rubros para apoyar a las compañeras mujeres en su desarrollo profesional. Si no hay este tipo de apoyos para madres, para mujeres cuidadoras, entonces va a ser muy difícil poder encontrar una paridad, porque las compañeras estarán entonces en esta disyuntiva de vida muy dolorosa y muy compleja, que es la de tener que pedir una licencia y de tener su carrera por cuidar a la familia, o bien sacrificar a la familia en aras de seguir adelante. Bueno, pues ya estamos casi en tiempo, entonces, Joel, te quería pedir, bueno, ¿qué reflexión final, qué consejos puedes darle a alguien que aspira a entrar al servicio, tanto desde lo personal como en términos generales, esta carrera que al final es una carrera de servicio, pero que puede dar muchas satisfacciones personales, ¿no? Y al final es complicado, pero se puede lograr de alguna manera combinar la vida personal, el servicio, la posibilidad de conocer otros países, culturas, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían tus comentarios finales? Mi comentario final es de una invitación entusiasta para que todas las personas interesadas en representar a México en el exterior se preparen y participen en un examen de ingreso que entiendo será muy competitivo, que busca encontrar a las mejores y las más brillantes para representar a México hoy en un mundo complejo, con una realidad única, distinta a la que hemos tenido en el pasado. Pero también aquí hacer un llamado a que las personas se informen muy ampliamente de qué significa la carrera, de cuáles son las condiciones de trabajo, tanto las profesionales como las materiales. Hay que empezar por desmitificar que se trata de un servicio glamoroso, que las y los diplomáticos se la pasan en cócteles. Sí, hay cócteles y a veces muchos cócteles, y eso cansa, porque estos no son solamente fiestas diplomáticas, sino son continuación de las reuniones de trabajo. Las condiciones de vida, de trabajo, son acordes
al país al que pertenecemos y sobre todo a los tiempos que estamos viviendo. De siempre ha sido un servicio exterior austero, en donde las personas tienen ingresos limitados, sobre todo al inicio de la carrera. No es un secreto poder compartir con ustedes que a veces las personas viven al día y que tienen que esperar al aguinaldo para pagar deudas. Y que hoy los costos de vida aumentan vertiginosamente en el mundo, hay una inflación rampante en el mundo y nuestros salarios, los salarios de los compañeros del servicio exterior están marcados por ley y no tienen ese ajuste inflacionario. Y por lo tanto, las personas viven en la justa mediana. Y eso hay que tenerlo muy consciente porque aquí la realidad es distinta de cada una de las personas. Hay que hacer entonces un análisis de cuáles son las necesidades que tenemos y hacer una investigación para saber si la Secretaría nos puede satisfacer estas necesidades familiares. Pero poniendo a un lado estas cuestiones de condiciones de vida, el mensaje final que quiero enviar es el de una carrera que vale la pena intentarla. Una carrera que apasiona a todas las personas que hemos servido en ella. Que no hay orgullo más grande que el de poder representar a México en el exterior. Que estar en un consulado, en la primera línea de batalla, atendiendo las necesidades de nuestras mexicanas y mexicanos que han emigrado a otro país en búsqueda de oportunidades y que esperan del mejor servicio que le pueda brindar un funcionario consular. Pero al mismo tiempo, el gran orgullo que significa participar en un organismo multilateral, en un foro como Naciones Unidas, como la OEA, y tener enfrente de nosotros el nombre de México y pedir la palabra en nombre de México. Y cuando uno toma la palabra en nombre de México, pensar que uno está hablando por este gran país al que pertenece. Y uno está hablando por los intereses de 130 millones de personas. Y por lo tanto, hay que saber hablar bien y decir lo que le corresponde decir a un país acorde a nuestras necesidades y nuestras realidades. Un país que, por otra parte, tiene un espacio muy bien ganado en el concierto internacional y que ahora las generaciones venideras tendrán que mantener ese buen nombre de México en el exterior. En más de 25 años de servicio activo que tuve en el servicio exterior, no hubo un solo momento que me hubiese arrepentido. Hubo momentos difíciles, hubo trabajo pesado, como en todos los trabajos. Hubo momentos también de desesperación, hubo momentos en donde quise dejar la carrera, pero a final de cuentas estuve ahí sintiéndome enormemente beneficiado de esta oportunidad de servir a México. Bueno, pues qué mejor que terminar con estas palabras por parte del comisionado. Qué gusto y qué orgullo que alguien como tú, con esa pasión y esa vocación, haya formado por tanto tiempo parte del servicio exterior y que actualmente estés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Te agradezco muchísimo tu participación, que nos hayas acompañado hoy. Esperemos que esta experiencia desde lo personal, con un conocimiento tan amplio en diferentes lugares que estuvo el comisionado formando parte del servicio, pues les haya dado un panorama, yo creo que sí, muy amplio, de los mitos, realidades, necesidades y al final el orgullo de representar a México, como mencionó Joel, esta vocación de servicio y ver a México en el mundo. Les agradecemos mucho su presencia, su participación con nosotros esta mañana.
Joel, de verdad, muchas gracias. Como siempre, un gusto participar y estar contigo en estos espacios. Pues que tengan todos un buen día, una buena tarde, y con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, un gusto como siempre. Hasta Chao. luego. Chao.